Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy es lunes santo. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, llevaba lo que iba echando. Entonces Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este lunes santo, la Iglesia nos propone este evangelio de la unción en Betania. Unción que hace María, la hermana de Lázaro y Marta. Ella abre un frasco de perfume de nardo costosísimo. Tanto es así que Judas Iscariote dice que se podía haber vendido en unos 300 denarios. 300 denarios. ¿Saben cuánto más o menos era eso, hermanos? Equivalía en tiempos de Jesús a unos 300 días de trabajo. Porque un denario era el sueldo de un obrero por un día de trabajo. ¿Se acuerdan del evangelio del viñador que sale a contratar obreros para su viña en la mañana, casi al mediodía, por la tarde, casi por la noche, y a todos les da un denario, porque ese era el sueldo básico de un día de trabajo? Pero es que este perfume no vale un denario, vale 300 días de trabajo, casi un año, y a María no le importa ofrecérselo al Señor, porque para el Señor lo mejor. Pero el que sí se molesta con esta acción es Judas Iscariote, porque dice: qué desperdicio, ese perfume se podía haber vendido y ese dinero habérselo dado a los pobres. Pero el mismo evangelio aclara: a Judas no le interesaban los pobres. Es que, hermanos, acá entre nos, el que habla mucho de los pobres, el que pregona que los pobres, que esto, que lo otro, en realidad es el que menos le interesa a los pobres. Porque el que sí le interesa a los pobres habla menos y actúa más. Incluso lo hace en la discreción, no enterándose su mano izquierda lo que está haciendo la derecha. Por tanto, quien habla mucho de los pobres es a quien en realidad menos le interesan los pobres. Le pasó a Judas Iscariote. Ahora bien, tanto Judas Iscariote como esta María eran discípulos del Señor, pero son dos maneras muy distintas de relacionarse con Él. En María vemos un corazón grande que le ofrece a Jesús lo mejor que tiene. María tiene un corazón generoso, desprendido. Judas, por el contrario, tiene un corazón mezquino, que no solo no hace nada por el Señor, sino que critica a quien sí lo hace. Y les cuento, hermanos, 20 siglos después sigue existiendo el síndrome de Judas. Padre, ¿cuál es el síndrome de Judas Iscariote? Miren, antes de decirles cuál es el síndrome de Judas Iscariote, les recuerdo una vez más lo que Judas dijo en este evangelio. ¿Por qué no se vendió este frasco de perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Muy bien, aquí viene el síndrome de Judas. ¿Y por qué la iglesia no vende todos sus bienes para dárselo a los pobres? ¿Y por qué el Vaticano no vende sus bienes para dárselo a los pobres? ¿No les parece estas frases muy idénticas a las que dijo Judas? Claro,
Y ojo que el Señor dijo que Judas lo hacía no porque le interesasen los pobres, sino porque era un ladrón. Mis hermanos, no existe en el mundo una institución que por 2000 años haya estado más pendiente de los pobres, de los enfermos, de los abandonados como la Iglesia Católica. Cuántos hospitales, cuántos lugares de caridad, cuántos orfanatos, cuántos centros de educación, cuántas ayudas para los más pobres y necesitados del mundo. Y todo lo hace en silencio, sin buscar protagonismo, sin buscar aplausos, sin buscar reconocimientos. Por eso es que la gente no se da cuenta, porque la iglesia lo hace en discreción, como lo enseñó Jesús, sin que se entere la mano izquierda lo que está haciendo la derecha. ¿Sí? Muchos acusan a la iglesia de que por qué no vende los bienes del Vaticano, que están en sus museos, sin darse cuenta que son solamente patrimonio cultural. Pero lo más curioso es que nunca se escucha a alguien decir que por qué la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol Asociados, que acaudala millones y millones y millones de euros y de dólares, no sea una parte importantísima de su dinero lo más pobre del mundo. No se dice. O no se escucha decir por qué Miss Universo, que es el certamen que corona supuestamente la mujer más bella del planeta, no hace lo mismo. No se dice eso. Como tampoco se dice que por qué no se vende la Estatua de la Libertad que está en Nueva York para darles dinero a los pobres, o la Torre Eiffel que está en París para darles dinero a los pobres. Nunca. ¿Y saben por qué? Porque es que no son los templos, no son los museos, no es ninguna obra social que cause o mantenga la pobreza, sino que la pobreza la causa el hombre cuando se aparta de Dios. Porque cuando el hombre le da la espalda a Dios, le da la espalda a su hermano. Cuando el hombre se aparta de Dios, se llena de egoísmo, de avaricia, de codicia, y eso enloquece al hombre a tal punto de volverse ciego e insensible para ver a su hermano que le falta un pedazo de pan. A esas personas que tanto critican a la iglesia, habría que preguntarles: ¿y qué venden ellos? ¿Y qué donan ellos? ¿A qué renuncian ellos? ¿Qué cosas dejan de lado para ayudar a los pobres que pueden tener cerca de su casa? Porque pobreza hay en todos lados. Jesús lo dijo: los pobres siempre estarán con nosotros. Pero hay algo más, hermanos. Pregunto, ¿cómo terminó Judas? El mismo que protestó por el despilfarro hecho a Jesús. ¿Cómo terminó? Terminó traicionando al Señor. Desafortunadamente la historia se repite. El que es mezquino, tacaño con el Señor, después termina traicionando al Señor. Pero en cambio, ¿cómo terminó esta María? Terminó siendo fiel al Señor. Terminó siendo leal al Señor. Porque el que es generoso con el Señor, no solamente Dios es generoso con él, sino que permanece fiel hasta el final. Preguntémonos en este lunes santo, ¿y nuestro corazón a quién se parece más? ¿Al de Judas o al de María? Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.